Vamos a hablar de básicamente dos temas a priori sin conexión alguna y que nos parece que forman parte de un mismo paquete. Los alcances disparados por el gobierno en el episodio Chocobar y la inquietud creciente, muy creciente, en el escenario económico. Uno cree que no hace falta irse a grandes profundidades para descubrir esa conexión, apenas unos recorridos elementales. De manual, la inseguridad había casi desaparecido de la esfera mediática en el transcurso del macrismo y su lugar fue ocupado, entre otros, pero en sitio primordial, por la corrupción kirchnerista, ¿sí? Sobre el cierre del año pasado, una cacería político-judicial contra exfuncionarios y dirigentes sociales afirmó esa lógica. Se pasa literalmente por encima de las garantías constitucionales, bajo el nuevo precepto de usar a mansalva la prisión preventiva. Se montó un verdadero show humillatorio durante la detención de los implicados, que de ninguna manera pudo hacerse sin la complicidad de las autoridades. Se cruzaron límites quizá imprevistos hasta para los propios operadores periodísticos e intelectuales de Casa Rosada, como en el caso del sadismo ejecutado contra el ex canciller Héctor Timerman, gravemente enfermo, que está envuelto a su vez el caso en esa causa más que ridícula, pornográfica, del memorándum de entendimiento con Irán. Y con coherencia ideológica, por supuesto, las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante ostentosas circunstancias represivas ya habían desatado otro festival contra derecho y sentido común. El beneficio de la duda siempre debe caberle a las fuerzas de seguridad, dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti, mientras en forma simultánea, ¿se acuerdan?, se deliraba oficialmente la existencia de un grupo subversivo mapuche, financiado por Londres junto con la extinta guerrilla colombiana, y dispuesto a independizar tierras patagónicas por vía de las armas. Fue superador de cualquier guión de Mickey Vainilla. Pero no hay sarcasmo que impida ver en la definición de Michetti, en aquella definición de Michetti, el antecedente retórico concheto de lo ahora advertido por Patricia Bullrich cuando dice, frente al asesinato por la espalda de un delincuente desarmado a manos de Luis Chocobar, que cambió la doctrina porque la policía no es culpable en un enfrentamiento. En medio de una y otra declaración de Michetti a Bullrich, fue sucediendo que el gobierno comenzó a tener pasado, que el presente ya no se explica fácil con el verso de la herencia recibida, y que el futuro, cual si no bastara con la actualidad de despidos cotidianos en la industria, incertidumbre generalizada en las pymes, los ingresos deprimidos por la inflación, los signos preocupantes en el mercado financiero internacional, el futuro pronostica números todavía más feos en el trabajo y en el bolsillo de clases populares y sectores medios. Tanto es así que el hándicap principal del macrismo, consistente en una oposición enclenque y desperdigada, empezó a encontrar este jueves, antes de ayer, una alerta atendible gracias a la reunión de una parte bastante ancha del universo peronista. Hace demasiado poco
una señal de ese tipo, de esa naturaleza, hubiera sido vista como un milagro. La relación directa entre el panorama de la economía y el renovado discurso oficial de mano dura contra el delito, salvo que sea el de guante blanco de los amigos y socios, por favor, no implica perder de vista la gravedad de lo parloteado y advertido. Reinstalar debate, comillas, sobre pena de muerte, reformas del Código Penal y fuerzas de despliegue rápido que asistan en la represión de terrorismo y narcotráfico, es una cosa típica de los gobiernos de derechas por aquí y por allá. Pero que se salte de ahí al anuncio oficial de cambio de doctrina, según el cual la policía puede sentirse habilitada a matar como le venga en gana, es cosa distinta por al menos dos factores. El gobierno se adjudica alegremente una potestad que corresponde a legisladores y jueces, sin que a sus republicanistas se les mueva un pelo, y solo a un hecho de atar puede ocurrirse que el argumento no será usado contra perejiles y protesta social. Como precisa la criminóloga Lucila Larrandart, a propósito de lo suscitado por Chocobar y el anuncio barbárico de Bullrich, no hay ninguna doctrina, ni presente, ni imaginable, en la que un agente de policía pueda tener libertad para matar. No se puede dividir a la sociedad en buenos y malos, cambiando la doctrina de la policía. Dijo también, entre varias citas, Darío Kosovsky, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, al refutar a Bullrich en torno de que ese es el accionar en todo el mundo, porque eso dijo también Bullrich, una falacia absoluta. Lo plantean como si la única forma de resolver el problema fuere matando gente. León Arcelanian, camarista del juicio de las juntas, un jurista respetado a derecha e izquierda, remarcó un dato interesante. La policía recupera estima y orgullo cuando es de alta eficacia y respetuosa de la ley, no de otra manera. Claro, a esta altura un gobierno sacado y dispuesto a violar las normas de licitud que le parezcan, queda claro que estas respuestas técnicas, llamémosle, carecen del impacto necesario porque a la gente no le importan. Si se prueba con la obviedad política, posiblemente sea mejor. Parte de esto lo sintetizó Brustein en su columna también de anteayer, ¿no? Afuera los tarifazos, la inflación, afuera Triaca, el precio de la nafta, la soga al cuello del endeudamiento externo, el alud de importaciones, y el submarino, el papelón de Macri en su gira por París, el escándalo de corrupción que rodea al ministro de la Rural, Luis Echeverre, y adentro, Chocobar, Durán Barba, pena de muerte, Bullrich, la licencia para matar de los uniformados, el cambio de doctrina y todo lo que sea aprovechable por el gobierno y sus medios a fin de abandonar el tratamiento de aquello que los perjudica. De manual, según cabe recalcarlo, porque se ve que no alcanza ni alcanzaría jamás para despertar siquiera curiosidad entre quienes suponen que todo se resuelve a los tiros. Es difícil determinar proporciones entre la gente que de veras cree en eso, en arreglar el delito urbano a bala limpia, y aquella que está hablada por patéticas figuritas comunicacionales cuando en verdad, de serenarse, uno supone que nunca aceptaría soluciones como esa. Gente, esta segunda, comprensiblemente furiosa por los espasmos que le provocan situaciones personales sufridas en carne propia o por terceros cercanos, y la potenciación mediática del instinto de bestialización.
que de eso se trata. Eso se entiende, pero no debería ser tan complicado al no estar sujeto a violencias emocionales, entender cómo se las gastan los mecanismos distractivos. O esto es una expresión de deseo en realidad. No suelo introducir en estas aperturas editoriales relatos de tinte personal, pero me pareció que hoy correspondía contar lo que me relataba un taxista en estas horas, que no es revelador, ni sorpresivo, ni nada que se le parezca, al contrario, pero vale al igual que tantos registros similares, ¿no? La pasajera, quien al cabo de unos minutos de diálogo se reveló votante ratificada de Cambiemos, era una enfermera cerca de la jubilación, que después no paró de insultar al gobierno actual en todos los colores. La señora contó que antes llegaba más o menos tranquila a fin de mes, que ahora se ve venir un saque de aquellos en sus pobres ingresos, que ni soñar con tomarse unos días de vacaciones, que está en problemas severos con lo que le cuestan los medicamentos, y que ve un horizonte negrísimo desde comienzos del año pasado. Entonces, ante el retruque de cómo fue capaz de votar otra vez por la gente de Macri, contestó resignada: y lo que pasa es que los de antes se robaron todo. Bueno, es probable que la asunción de este imaginario, clave para las dos victorias electorales y consecutivas del macrismo, haya entrado en perspectiva de crisis. De allí que salga Triaca y entre Chocobar, o antes, que quede al margen lo económico y retorne la inseguridad. Para volver a resumir, mucho dependerá de la capacidad opositora para desarticular este discurso berreta, cuya obviedad todavía no parece ser suficiente.